Bueno, antes que nada, ¿cómo están a todos? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. El objetivo de la reunión del día de hoy, de este webinar, tiene que ver precisamente con entender el contexto del riesgo. Sabemos que actualmente estamos en una situación bien compleja, precisamente enfrentando un riesgo en el que posiblemente si nos hubiesen preguntado hace un par de años, ni siquiera lo hubiésemos imaginado. La gestión de riesgos tiene que ver precisamente con un pensamiento basado en riesgo, pero sobre todo tiene que ver con un enfoque diferente de hacer las cosas. Cuando hablamos de pensamiento basado en riesgo, frecuentemente el riesgo lo asociamos con algo catastrófico, puede ser, pero no tiene por qué serlo así. Cuando hablamos de riesgo, puede y está presente en todo momento y en todo lugar. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Muy bien. El primer elemento que yo quiero comentar con ustedes, es bien importante, ¿en dónde existe riesgo? ¿No? Sería la pregunta número uno, ¿en dónde podemos nosotros encontrar o en dónde existe riesgo? Obviamente la respuesta es inmediata a la hora de pensar en dónde existe riesgo, porque el riesgo existe en todos lados. Desde que nos levantamos, desde que caminamos, desde que nos transportamos a nuestro trabajo, el riesgo está presente. Y precisamente como el riesgo está presente, pues es importante o es muy importante que nosotros mantengamos esa posibilidad de tenerlo presente. Cuando hablo de tenerlo presente no significa ser paranoico, ¿no? Significa que finalmente tenemos que tener la posibilidad de tenerlo presente porque al final del día el riesgo nos puede afectar, ¿no? Entonces, si nosotros nos subimos a un avión hoy día, pues hay riesgo desde el momento que nos subimos y más ahora, riesgo, pues es más, puede haber riesgos desde que nos transportamos, de que pues, el avión nos pueda dejar, desde que nos subimos, que pierdas alguna maleta, que bueno, pues puede haber riesgos catastróficos, pero bueno, lo más interesante del asunto es que tú puedas relacionar el riesgo con algo real, ¿no? Algo real y que finalmente está en el contexto de la vida diaria. Ahora, cuando les acabo de mostrar esta serie de posibles riesgos, es una realidad que no todos los riesgos pues, son iguales, ¿no? No todos los riesgos son iguales. Ahora, cuando hablamos de riesgos, típicamente hablamos de riesgos como algo que es aversivo, ¿no? La parte más interesante del asunto cuando hablamos de riesgo es que el riesgo no solamente es algo negativo, por llamarlo así, ¿no? El riesgo tiene que estar asociado con la oportunidad. Es decir, yo veo un riesgo y una oportunidad precisamente de los impactos que este puede tener en un momento dado, ¿no? Y los efectos que puede tener para la organización. Los riesgos, entonces, van asociados o tendrían que estar asociados a las oportunidades, pensando precisamente en qué, pensando precisamente en los impactos o beneficios que pueden traer a la organización. Les decía, ¿en dónde existe riesgo? Bueno, quiero decirles que el riesgo, como lo comentaba hace un rato, el riesgo existe en todos lados. En todas las actividades humanas existe riesgo, en todas. La parte interesante es que toda la vida el ser humano ha vivido con riesgos, ¿no? Y para poderlo entender, ¿sí? Por ejemplo, en un proyecto, el no alcanzar el tiempo es un riesgo, el no alcanzar en un momento dado el presupuesto genera un riesgo, y así sucesivamente. El medio precisamente en el que nos movemos a la hora de realizar proyectos o actividades, el mismo medio va a generar ciertos riesgos que en algunos casos podemos visualizar y en algunos otros casos pues. Ok. Cuando hablamos de riesgos, frecuentemente podemos generalizar y podríamos hablar de riesgos en cada uno de los contextos. Es decir, yo podría estar hablando en un ambiente, por ejemplo, de energía y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Hay riesgos de energía incluso a nivel nacional con estos cortes que se han dado y estos riesgos conllevan eventualmente a otros elementos. Cuando hablamos del ambiente empresarial, observamos también riesgos.
observamos también riesgos. Y estos riesgos van de menos a más. Es decir, nosotros podríamos fácilmente encontrar posibilidades de riesgo, pero la parte más interesante es que no siempre se presentan todos ni al mismo tiempo ni con la misma intensidad, ¿sí? Es decir, los riesgos pueden ir desde cambios o condiciones económicos, pensando en un contexto empresarial, hasta elementos, por ejemplo, de cambios legales, regulatorios, ambientales, pues tal vez de mercado, también riesgos de mercado relacionados con competidores y acciones que los mismos competidores estén realizando, fusiones, adquisiciones, política. Es más, los mismos países tienen un riesgo país. Es decir, cuando hablamos precisamente de una calificación de riesgo, incluso va asociado a otros elementos. Es decir, el hecho de identificar riesgos, el hecho de medir el riesgo, el hecho de analizar el riesgo y eventualmente de enfrentarlo, forma parte ya de una mecánica o un contexto de estudio que se conoce a nivel internacional como risk management. El risk management precisamente tiene contempladas diferentes etapas. Y este risk management es sumamente utilizado en diferentes contextos. Por ejemplo, en la parte financiera, el risk management tiene que ver incluso con elementos de viabilidad en un momento dado de ejercer o de tener algún tipo de financiamiento, por hablar de alguna manera. Pero bueno, también desde el punto de vista operativo hay este tipo de elementos. Entonces, la parte más importante de la gestión de riesgos es que podríamos mencionar, y se hace una gran cantidad, créanme, se hace una gran cantidad, hay una gran cantidad de listas, de encuestas que se hacen de manera permanente, porque otra cosa importante del riesgo es que es cambiante. Es decir, yo no puedo hablar de un riesgo en este momento y decir, bueno, esta es la prioridad de riesgos. Vean ustedes, por ejemplo, esta fuente de 2019 habla de una serie de riesgos, pero jamás habla, por ejemplo, de un riesgo sanitario. ¿Sí se fijan ustedes? Es decir, la parte más interesante del riesgo, o la parte más difícil de riesgo, es que está asociado a elementos que podrían pasar o no podrían pasar. Es decir, hay elementos de incertidumbre que además van cambiando de acuerdo al contexto en el que nos vamos moviendo. Es decir, el riesgo que yo puedo tener o los riesgos que yo puedo percibir o los riesgos que yo puedo tener en un país, por ejemplo, como Suiza, seguramente es muy diferente al riesgo que yo pueda tener en un país como México. Entonces, cuando hablamos del riesgo, es muy importante conocer el contexto en el que estamos finalmente moviendo este elemento, porque a partir de este elemento es posible entonces generar una posible solución. Pero bueno, he estado hablando de riesgo y quisiera comentar con ustedes algunas definiciones de lo que es riesgo. Muy importante, porque como les decía, es algo que no es nuevo en el sentido de su administración, pero últimamente ha tomado especial importancia. ¿Por qué ha tomado especial importancia? Por lo que acabamos de comentar, este riesgo sanitario, esta emergencia sanitaria a la que no estábamos preparados, pues finalmente ha hecho que nosotros retomemos todos aquellos elementos y que nos permitan eventualmente atacarlo, o bueno, tal vez disminuirlo, o bueno, eliminarlo en su momento. Entonces, las definiciones de riesgo son bien interesantes. Vean ustedes, el primero dicen, como parte del riesgo, en las definiciones de riesgo podemos observar tres elementos. Un elemento, el elemento número 1, que es incertidumbre, el elemento número 2, que es efecto, y el elemento número 3, que son objetivos. Creo que lo más importante, independientemente de este orden en que los acabo de mencionar, creo que lo más importante sería ubicar el riesgo en función de los objetivos. De objetivos, fíjense ustedes. Riesgo en función de objetivos, porque si yo no tengo ningún objetivo, pues no tengo ningún riesgo. Es decir, al final del día, los riesgos van asociados a un objetivo determinado. Por ejemplo, si yo voy a viajar de Puebla a Acapulco, mi objetivo es llegar, entonces yo puedo de alguna manera asociar riesgos a un objetivo determinado. Entonces, parte de la definición del riesgo, y creo que la más importante, fíjense, es el efecto que se tiene o que puede ocasionar algo a los objetivos o a un grupo de objetivos definidos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, el efecto que puede generar
sobre ciertos objetivos. Ahora, el riesgo se define o se refiere a incertidumbre. Y entonces, como les decía, si yo voy de Puebla a Acapulco, pues puede pasar o no puede pasar en un momento dado. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque el riesgo en sí mismo, tiene incertidumbre. Y bueno, el riesgo tiene un efecto. Es decir, cuando yo tengo riesgos, tienen efectos, y esa es la parte que nos preocupa más. El efecto que puede tener un riesgo, porque al final del día, estos riesgos o estos efectos pueden generar toda una gama de situaciones que no tienen todas el mismo impacto. Es decir, el riesgo tiene una relación causal con un efecto, y este efecto finalmente no tiene el mismo impacto, dado que, como lo platicaba en un principio, el contexto puede ser diferente. Bueno, una de las normas precisamente de la serie ISO, que últimamente, bueno, y digo últimamente por todo esto que les acabo de mencionar, pero también en la revisión 2015 de esta norma, integra ya el concepto de riesgo como algo que no podemos dejar pasar. De hecho, lo integra como un debe de la misma norma, pero la parte interesante es lo que nos plantea dentro de esta definición. Si ustedes lo ven, definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Acabamos de mencionar, y entonces, bueno, creo que nos puede quedar un poco más claro este elemento que acabo de mencionar. Ahora, cuando hablamos de objetivos, y hablando desde un punto de vista general, creo que lo más interesante del asunto, bajo un enfoque realmente actual de los objetivos de una organización, fíjense, tiene que ver con su asociación al valor. Los objetivos de una compañía son proteger el valor de sus activos existentes y crear nuevos activos de valor para el futuro. Obviamente esta definición podría sonar un poco hueca, pero cuando hablamos de valor, ¿sí? El valor está integrado para cada una de las partes interesadas. Entonces toma ya sentido precisamente el concepto de riesgo, porque el concepto de riesgo tiene que ver en ese efecto sobre el valor para cada una de las partes interesadas que conforman una organización. Y cuando hablo de las partes interesadas, un elemento importante es entender a qué me refiero con stakeholders o partes interesadas. Las partes interesadas son todas aquellas personas o elementos que están interesadas en la organización, que están interesadas. Por ejemplo, un stakeholder puede ser un empleado, puede ser un accionista, puede ser un cliente, puede ser el mismo gobierno o incluso el medio ambiente. Es decir, es cuando ampliamos finalmente nosotros el concepto de riesgo en un contexto global. Entonces, si nosotros retomamos la definición de riesgo, pensándola precisamente como un efecto sobre objetivos, al final del día lo que estamos buscando nosotros es preservar el valor que las organizaciones generan, y finalmente esa preservación de valor pensada precisamente en un contexto muy particular de acuerdo a cada organización. Ahora, si bien esto es entendido como gestión de riesgos a nivel organizacional, esta gestión de riesgos también puede considerarse en un contexto personal, familiar, local. Es decir, la ventaja de la gestión de riesgos es que se puede observar en diferentes niveles. Estamos hablando de un nivel global, por ejemplo, como es el caso de esta pandemia que estamos atravesando, hasta un nivel local o familiar, ¿no? El riesgo tal vez, esperemos que no pase, que en este momento se nos fuera la luz, o en este momento se nos fuera el internet y eventualmente, bueno, pues pudiésemos tener algún efecto. El efecto, como lo acabamos de mencionar, no es el mismo. El efecto va a ser diferenciado, y esa es la parte interesante de los riesgos. La parte interesada de los riesgos es cómo estos elementos son diferentes, pero sobre todo cómo enfrentar las posibles consecuencias que estos riesgos pueden presentar. Es decir, los riesgos están presentes, los riesgos tienen un efecto y nosotros tenemos que enfrentar este riesgo y sus eventuales consecuencias. Muchas veces lo que queremos hacer es evitar las consecuencias. Y es ahí precisamente cuando nosotros pensamos en enfrentar el riesgo. ¿Sí? Cuando hablamos de que queremos en un momento dado evitar o no las consecuencias, pues lo que puedo decir es, esto va a depender de la forma en la que tú enfrentes el riesgo. Tenemos aquí esta foto
de los famosos Sanfermines, ¿verdad? Y si observas, esta foto me encanta porque podríamos hablar de riesgo y lo estamos hablando y decimos el riesgo es malo, el riesgo es bueno, pero lo más importante del asunto es, ahí está el riesgo y no todo mundo lo enfrentamos de la misma manera. Las empresas, las organizaciones, las personas las enfrentan, las tratan de una manera diferente. Y vean ustedes en esta foto, ¿no? Por ejemplo, esta persona que está acá, ¿sí? No enfrenta el riesgo de la misma manera que, por ejemplo, alguien que está viendo los toros desde la ventana de su casa, ¿no? El apetito de riesgo que puede tener este individuo no es el mismo apetito de riesgo tal vez de la persona que va acá. Aquí está de alguna manera presente y de alguna manera el posible riesgo, el peligro y riesgo. Vamos a hablar en un momento más de cuál es la diferencia, pero lo interesante precisamente es que para enfrentar riesgos no hay recetas. Es decir, no hay recetas, porque mucha gente dice, bueno, el que no arriesga no gana, el jugador tal vez en Las Vegas vive del riesgo, vive de un riesgo, pero ¿sabes qué es lo más importante del asunto? Que el riesgo, bajo un contexto de tratamiento profesional, tiene que ser tratado, tiene que ser administrado, tiene que ser calculado, para que precisamente nos permita eventualmente mantener ese valor, como lo acabo de decir. Ese valor que le permite a las organizaciones mantenerse en niveles planeados de acuerdo a un objetivo. Ahora, cuando hablamos del impacto de los riesgos, ¿sí? Fíjense ustedes que una parte interesante es que cuando hablamos de riesgo lo asociamos con elementos negativos, pero los riesgos tienen también un impacto positivo. Fíjense. O sea, cuando hablamos de riesgos, hablamos precisamente de impactos positivos. Ahora, cuando hablamos de un impacto positivo, es un poco como pensar el riesgo de que las cosas te salgan bien. Ahora, no es que sea malo, pero finalmente es algo que no tenías planeado. Entonces, lo que nosotros estamos buscando cuando planeamos, cuando hacemos planeación estratégica, cuando administramos, cuando dirigimos, lo que estamos buscando finalmente es que la planeación y la ejecución sean equivalentes, cosa que casi nunca sucede, ¿no? Pero precisamente por eso, cuando hablamos de un riesgo, es hasta qué punto nos vamos a desviar de ese posible objetivo y hasta qué punto el valor que nosotros estamos planeando podría no ser real. El riesgo, seguimos hablando de riesgo, ¿no? Y en este momento podemos hablar de que los niveles de riesgo tienen que ver con la pandemia. Regreso a la pandemia porque miren, si bien no es la primera pandemia que la raza humana está enfrentando, y seguramente no será la última, esto nos ha enseñado precisamente como personas, como seres humanos, como raza humana, que somos vulnerables y que finalmente el riesgo puede no ser visto. Es decir, una característica del riesgo es que podría no ser visto. Otra parte importante también que me gusta mencionar es que tampoco la gestión de riesgo es algo nuevo, ¿no? Cuando hablamos de risk management, uno podría pensar, ok, el risk management es algo nuevo. No, realmente. Yo siempre les pongo el ejemplo que incluso los aztecas mismos y los prehispánicos, hablando de esta cultura, ya gestionaban riesgo. Ya gestionaban riesgo. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues en ese momento su gestión de riesgo, el riesgo, por ejemplo, acuérdate, todo va en función del valor, todo va en función de un objetivo y todo va en función de lo que puede afectar ese objetivo. Y entonces, si nuestros aztecas y nuestros ancestros, su objetivo era tener cosechas, ¿no? Tener una cosecha adecuada para el valor, pues para alimentar a su pueblo, ese es el objetivo, ¿sí? El riesgo, por ejemplo, era que no hubiera lluvia, que no hubiera agua. Entonces, si no hay agua, si no hay lluvia, pues entonces pues no se va a alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos prehispánicos para gestionar riesgo? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, decían, bueno, pues sabes que el riesgo es de que no llueva y entonces yo voy a gestionar el riesgo haciendo, por ejemplo, sacrificios, ¿no? Decía, bueno, pues yo tengo que quedar bien con él. Pues no sé si el de arriba o el de abajo, pero tenía que de alguna manera hacer algo.
Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer estos sacrificios, bueno, lo que buscaba precisamente era aminorar la posibilidad de riesgo. El riesgo de que el dios, en este caso Tlaloc, se molestara, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues ahí te va una doncella, ¿no? Para que en este sacrificio tú veas que yo no reparo en gastos o en sacrificios para poderte hacer feliz. Bueno, te van 1, 2, 3, ¿no? Para que no se respiren miserias. Entonces, desde ahí nosotros podemos observar precisamente cómo esta gestión de riesgo existe. Claro, en el momento que el ser humano se dio cuenta que podía, en un momento dado, gestionar el riesgo, pues bueno, dejó de entender o aprendió que, bueno, finalmente el riesgo, el manejo del riesgo está en nuestras manos. Incluso, he escuchado frecuentemente algunas autoridades, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo no sé, desastre natural, y dicen, bueno, es que yo no tengo la culpa, dice la autoridad, yo no tengo la culpa de que tiemble, yo no tengo la culpa de que llueva, yo no tengo la culpa, ok, no tienes, o sea, obviamente no estamos hablando de culpa, no tienes esa responsabilidad, pero sí tienes la responsabilidad de tener un indicador, de tener un plan, de tener un proceso, de tener elementos que te permitan todo el tiempo proteger, y acuérdate, el valor de estas partes interesadas. Ese sí, esa sí es tu responsabilidad. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de riesgo, como les decía hace un rato y veíamos precisamente en la foto de los Sanfermines, es una realidad que cuando hablamos de riesgo en automático podríamos pensar que es algo malo. Ahora, es normal, las empresas, las personas, las instituciones tienen que tomar riesgos, porque por ahí dicen que, bueno, pues si no quieres tomar un riesgo, nunca salgas de tu casa y puedes quedarte acostado, pero también tienes el riesgo, pues incluso de enfermarte. Entonces, forzosamente tenemos que tomar riesgo. Forzosamente tenemos que tomar riesgo. Ahora, ¿por qué forzosamente? Porque, bueno, si no, no podríamos caminar en un contexto de alguna manera actual y no podríamos caminar eventualmente hacia el objetivo que estamos planeando. Entonces, existen dos líneas precisamente de pensamiento para enfrentar el riesgo. Una línea que dice, tomar riesgo es malo y es necesario evitar. ¿Cuál línea sigue esto? Esta línea de tomar riesgos y que esto es malo y es necesario evitarlo tiene que ver sobre todo sobre el efecto que eventualmente un riesgo puede tener. Es decir, si tú sabes que el efecto de un riesgo puede ser catastrófico y que el costo-beneficio que tú vas a tener eventualmente de ese efecto va a ser terrible, pues lo más probable es que pienses que no vale la pena tomarlo o vamos a evitarlo al máximo. Por otro lado, tenemos la línea de que tomar riesgos es bueno. Obviamente, bajo un marco, bajo un contexto de administración del riesgo. Y es ahí donde tenemos que movernos. Nos tenemos que mover en un contexto de búsqueda de un marco en el que podamos administrar estos elementos de riesgo y sus efectos sobre cada uno de los objetivos. Y repito, sobre cada uno de los objetivos que generen o que estén relacionados con valor en cada una de estas partes interesadas. Ahora, para poder eventualmente nosotros tomar riesgo, tenemos que cambiarnos el switch a un pensamiento basado en riesgos. Un pensamiento en el cual nosotros podamos evaluar, vislumbrar, atacar, gestionar, administrar posibles riesgos. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero la parte más importante del pensamiento basado en riesgos tiene que ver con poder evaluar, poder visualizar, pero también estar preparados para elementos de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de una organización, tener presente que puedes tener, hablando por ejemplo de una organización que se dedique, no sé, a la industria química, tendría que estar pensando, y así lo hacen, por ejemplo, en posibles derrames o posibles fallas operacionales o posibles elementos relacionados con pérdidas, robos, ¿no? Ahora, estos elementos precisamente tienen que ver con una serie de gestiones que tienes que realizar para disminuir, si es posible, eliminar o atacar los efectos que de inmediato se puedan presentar. Ahora, bajo este tema también que estoy comentando, existen riesgos internos y riesgos externos. Por ejemplo, dice,
incremento de inundaciones debido al cambio climático. Bueno, y ahí viene la parte interesante. Hay riesgos, por ejemplo, falta de recursos disponibles para mantener un sistema, escasez de agua, ¿no? ¿Sí? Sequías. O bueno, hablando de riesgos internos, tal vez falta personal calificado. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera que visualizar cada uno de estos elementos que están asociados con la posibilidad de no alcanzar objetivos. Si estamos hablando desde un contexto organizacional, desde un contexto corporativo, desde un contexto de empresa tal vez, lo más importante es que tú ubiques cuáles son esos objetivos que eventualmente quieres lograr, porque riesgos van a haber muchos, ¿no? Van a haber todos los riesgos, pero tú tienes que saber discriminar cuál de esos riesgos realmente van a afectar a esos objetivos. Ahora, no es infalible, ¿eh? Posible que haya riesgos que nunca se hayan presentado y que tú no contemples en este análisis. Y precisamente eso forma parte de estas lecciones aprendidas que la administración de riesgos nos deja. Es decir, esta mejora continua que nos permite administrar, generar más experiencia y eventualmente estar más preparado a eventualidades que el mismo riesgo podría presentar. La administración o gestión de riesgos busca manejar efectos. Lo que te decía, el riesgo ahí está, yo lo que busco eventualmente es manejar el efecto que el riesgo puede tener sobre mis objetivos. Fíjate, el proceso de administración de riesgo se enfoca y hay 3 elementos básicamente: evitar, minimizar o maximizar elementos del nivel de riesgo. Evitar el riesgo, maximizar impactos negativos, minimizar impactos negativos y maximizar la mayor cantidad, pues, de impactos positivos sobre el riesgo. Y estoy aquí metiendo otro nivel, otro concepto importante sobre el nivel de riesgo. Es decir, los riesgos son un proceso, el riesgo son elementos que están presentes, pero que tienen una gama, es decir, no todos los riesgos son iguales, no todos los riesgos son iguales. Esta foto es del año pasado, es un riesgo, ya en este momento este personaje no es el riesgo que teníamos el año pasado, pero eventualmente se puede convertir en uno, ¿no? Y los niveles de riesgo, sobre todo, acuérdate, el riesgo va asociado con el efecto y el nivel de riesgo está precisamente asociado con el nivel de efecto que puede tener. O sea, no es lo mismo, como te decía, hablar de riesgos mundiales a riesgos individuales. Y precisamente una regla de la administración del riesgo es que el tratamiento del riesgo tiene que ser proporcional al efecto del mismo riesgo. Es decir, si yo tengo un riesgo que pueda tener un posible efecto pues catastrófico, bueno, pues el tratamiento que yo eventualmente le pueda dar tiene que ser de esa magnitud. Ahora, ¿en dónde bajamos todos estos elementos que te acabo de mencionar? ¿Dónde están o en dónde los tienes de acuerdo a esta gestión de riesgos? Bueno, precisamente están contemplados en los programas de gestión de riesgos, ¿sí? En los programas de gestión de riesgo. En los programas, ay Dios, en los programas de gestión de riesgos, ¿sí? Que de alguna manera son elementos o son herramientas que nos ayudan precisamente a la identificación, la valoración, la respuesta, la organización y eventualmente la preparación ante eventualidades que pudiésemos tener. Los programas de administración de riesgos, todos en general los hemos visto. Por ejemplo, cuando puede haber eventualidades, los gobiernos tienen programas. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos el DN3, que aplica, por ejemplo, el ejército para diferentes eventualidades. Por ejemplo, en Puebla tenemos tenemos el plan que se utiliza para eventualmente tener una respuesta ante alguna erupción del volcán. En Tabasco, por ejemplo, para cuestiones de inundaciones. Y todos estos eventos que pueden suceder, pues están asociados con acciones de diferentes niveles. Es decir, por un lado, tengo un indicador que me dice si la fumarola del volcán está en un nivel determinado, pues solamente voy a estar alerta. Pero si llegara a un nivel 1, 2, 3 a través de un semáforo, bueno, las decisiones, acuérdate, van de la mano con el impacto o con el efecto que pueda tener ese riesgo. Y entonces, bueno, puede ir hasta niveles de evacuación en cada una de las comunidades que están alrededor.
Y precisamente cuando te hablo del ejército y te hablo del gobierno y te hablo, la gran pregunta entonces es, ¿quién es el que es el responsable? ¿Quién es el responsable de gestionar riesgo? ¿Quién es esa persona, esa institución, ese elemento que tiene que gestionar el riesgo? Bueno, hablando en un contexto organizacional, cada responsable de los procesos tiene que llevar a cabo la gestión del riesgo, ¿sí? Y bueno, puede ser que incluso haya riesgos que no sean detectados, pero ¿cuál es el objetivo? Que la persona o la entidad o la institución o el responsable de esa gestión de procesos gestione los riesgos. Bueno, pues lo importante es que puedas estar a la mano de la reacción y eventualmente conozcas la posibilidad o de esa generación de riesgo y entonces tengas la posibilidad de reaccionar a tiempo. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgo? Bueno, creo que a esta altura tenemos como más claro cuáles son estos beneficios que eventualmente podríamos tener bajo un contexto de gestión de riesgos, pero bueno, como platicábamos al principio, pues lo que estamos buscando es aumentar la probabilidad de lograr los objetivos, de conservar ese valor para las partes interesadas. La gestión de riesgos fomenta la gestión proactiva, es decir, no es esperarnos a que las cosas sucedan. Es decir, nos anticipamos a los posibles efectos y esta anticipación nos debe de permitir minimizar estos efectos, anticiparnos y eventualmente preservar el valor que originalmente estábamos comentando. Cumplir con exigencias legales, reglamentarias, mejorar la confianza de los grupos de interés, de los stakeholders, mejorar el desempeño operacional, optimizar los recursos, mejorar salud, integridad y sobre todo mejorar la capacidad de reacción de la organización. La capacidad de reacción de una organización es el resultado de un proceso de aprendizaje. Es decir, las organizaciones no reaccionan simplemente por instinto. O sea, las organizaciones van a reaccionar, bueno, no van a reaccionar positivamente por instinto necesariamente, pero bueno, las organizaciones van a reaccionar de una manera positiva a raíz de un aprendizaje que puede estar generado a través de círculos, de ciclos, en este caso precisamente relacionados con experiencias previas y que finalmente nos lleven a prácticas exitosas. Y precisamente, ahí hablamos del éxito de la gestión de riesgos. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo sé yo o cuáles serían los elementos básicos que me llevan a la gestión, al éxito de una gestión de riesgos? Bueno, o sea, los principios son los principios que tenemos contemplados incluso a nivel organizacional. El compromiso de los diferentes niveles, no gestionar el riesgo para cumplir. Yo me he encontrado con gran cantidad de organizaciones, por ejemplo, del área automotriz, y entonces en el área automotriz tenemos los famosos AMEFs, ¿no? Que es una herramienta de gestión de riesgo. Y bueno, me toca muchas veces ver cómo los hacemos solamente para cumplir con la auditoría, etc. Entonces, esto no es lo que se está buscando. El pensamiento basado en riesgos lo que busca es un compromiso relacionado con la forma de abordar, de enfrentar y eventualmente de mitigar los efectos que el riesgo puede generar dentro de los objetivos que tú tienes planteado. Y esta gestión de riesgos se tiene que dar a todos los niveles y precisamente forma parte de este modelo de gestión de riesgos. Este modelo de gestión de riesgos que si ustedes se fijan es un modelo bien interesante porque forma parte un poco de lo que acabamos, bueno, lo que acabamos de platicar, forma un poco parte de este modelo. Fíjate. Este modelo habla de que establezcamos un contexto, es decir, en dónde. Les recuerdo lo que platicábamos al principio. El riesgo depende mucho del contexto en el que nos estemos moviendo. Hablamos precisamente de una identificación del riesgo, de un análisis, de una evaluación y finalmente de un tratamiento del riesgo. Este riesgo bajo un contexto precisamente muy particular. No es lo mismo el contexto de riesgo en un ámbito financiero que en un ámbito operativo, que en un ámbito educativo. Elementos que son pilares de la gestión de riesgo es el monitoreo y la revisión y por otro lado la comunicación y consulta permanente. Es decir, yo no me voy a enterar si hay o no riesgos si no lo comunico. Es decir, yo no puedo tener la gestión de riesgos como el tesoro mejor guardado de la organización porque bueno, pues, al final del día estos principios nos tienen que ayudar precisamente a preservar el valor, como lo comentaba en un principio, a preservar el valor de la compañía. Dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos. Lo que les comentaba, interesante, importante, las organizaciones tienen que evaluar en dónde se mueven, en dónde están sus objetivos, cuál es el valor que quiero eventualmente alcanzar, para que a partir de ahí yo pueda determinar cada una de las acciones, el contexto organizacional, en dónde me estoy moviendo y hacia dónde voy, ¿no? Y entonces, bajo este esquema, atacar el riesgo a través de un proceso sistemático. Es decir, la gestión de riesgo implica la sistematización de un concepto, de una serie de conceptos que permitan eventualmente mitigar o disminuir el riesgo. Y de manera general podemos observar 5 elementos importantes en los procesos de gestión de riesgo. El primero, que tiene que ver con la planeación de la gestión de riesgo, lo vamos a platicar en un momento más. El segundo, la identificación del riesgo, el análisis, evaluación, el tratamiento de respuesta y el monitoreo y control. Bueno, el primero, la planeación de la gestión del riesgo. Bueno, es la decisión de cómo vamos a enfocar y planear las actividades de gestión de riesgo de una organización. Entonces, básicamente, la planeación del riesgo es, bueno, quién actúa, cuándo va a actuar, cómo va a actuar, en dónde va a actuar. Es decir, esta planeación definiendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que nos debe llevar precisamente incluso a asociar la gestión de riesgo con elementos financieros. Es decir, la gestión de riesgo tiene un presupuesto y esto se tiene desde un principio que tener contemplado. Número 2, la identificación del riesgo. Es la determinación de qué riesgo pueden afectar a la organización, sus procesos y la documentación de sus características. Acuérdate, identificamos con base a un objetivo determinado. Identificación del riesgo. Bueno, pues mira, desgraciadamente los riesgos por definición son potenciales, en consecuencia difusos. Muchos riesgos no los podremos identificar a primera instancia, pero bueno, es parte del proceso de gestión de riesgo. No tenemos una bola de cristal para eventualmente saber lo que va a pasar en el futuro. Toda actividad enfrenta múltiples riesgos. Nunca existe certeza absoluta. Es decir, cuando hablamos de riesgo, existe la posibilidad de que pase o no pase. No sabemos exactamente. Pero bueno, en algunos casos sabemos que es altamente probable que puedan suceder, en algunos casos no. Ahora, si nosotros no entendemos los actores que están gestionando riesgo no entienden el concepto de riesgo y estamos confundiendo, por ejemplo, elementos de probabilidad con elementos históricos o anecdóticos, pues entonces no estamos gestionando riesgo. El riesgo tiene que ir asociado a elementos cuantitativos. Cuando hablamos de una probabilidad, es la posibilidad de que realmente suceda. Si nosotros nos vamos a elementos anecdóticos y decimos, no, bueno, es que sí, me acuerdo que el otro día tuvimos un problema porque nos rechazaron algunos productos y entonces, pues ahí está el riesgo. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado? ¿En qué productos ha pasado? ¿En qué turnos ha pasado? ¿A quién le pasó? Es decir, tenemos que asociar la gestión de riesgos con elementos cualitativos. Y bueno, también es importante hacer diferencia cuando hablamos de riesgo, que no es lo mismo que no ocurra a que no lo detectes. ¿Sí? Es decir, muchas veces decimos, no, pues aquí no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada. Es decir, aquí no se roba nunca nada. Aquí no hay, es más, en esta organización, en esta empresa, no hay accidentes. ¿Por qué? Pues no me han reportado nada. A ver, un momento. Una cosa es que no ocurran y otra cosa que no tenga los elementos para detectarlos, que no tengas el instrumento adecuado para detectarlo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en esta pandemia, pues bueno, en este país, ustedes saben, la detección eventual de gente contagiada, pues era en un nivel bajísimo y entonces, bueno, eso podría asociarse en su momento con que pues, no estaba pasando nada. Pero no es lo mismo a que no ocurra, a que no lo detectemos. Lo mismo pasa en las organizaciones. Lo mismo pasa en los procesos, lo mismo pasa en las relaciones incluso humanas. Y bueno, también va a ser muy difícil identificar riesgos si no tenemos los objetivos, perdón, si no hay objetivos. Recuerda, objetivo, riesgo, esto va de la mano. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos planes de gestión de riesgo en organizaciones, podemos hacer planes de gestión de riesgo, me han hecho esa pregunta, sobre procesos muy particulares, pero también puedo hacer
análisis de gestión de riesgos o identificación de riesgos a nivel global. Los que yo haga a nivel global tendrán que ir asociados con esos objetivos globales de la organización, es decir, esos objetivos que van asociados seguramente a mi planeación estratégica, ¿no? Sobre esos yo hago a nivel global. Tal vez yo tenga que realizar un proceso tipo FODA previo que me permite analizar esas oportunidades, debilidades y amenazas y entonces asociarlos con posibles riesgos a nivel general. Pero eso no es suficiente. Muchas veces tenemos que hacerlo también a nivel de procesos y esos procesos obviamente tendríamos que nosotros identificar los objetivos que tienen. Identificamos si son internos o externos con diferentes herramientas que permitan precisamente establecer un contexto cuando hablamos, por ejemplo, de elementos externos. Recuerden ustedes, y esto es muy importante que cuando hablamos de identificación del riesgo no tenemos una varita mágica, ¿no? No tenemos una varita que nos diga es infalible, el riesgo va a estar presente y puede ser que muchos de estos riesgos no los veamos venir. Número 3, análisis y evaluación de riesgo. Bueno, ya los tengo definidos qué, quién, cómo, cuándo, ya los tengo identificados, ahora los voy a analizar para ver el efecto, la probabilidad, las consecuencias y eventualmente pues, lo que yo para el siguiente paso tengo que hacer. Desgraciadamente, cuando hablamos de este paso, las personas solemos ser muy optimistas para tu habilidad para administrar el riesgo, siempre minimizado, ¿no? Y lo vemos todos los días, no, pues aquí no pasa nada. No se espanten, no pasa nada, no va a haber una catástrofe económica, no pasa nada, en la empresa pues estamos perfectamente blindados para que estos embates económicos de falta de energía, por ejemplo en México, no nos afecte, lo vamos a manejar muy rápido, muy fácil, y ese es el gran problema, ¿sí? Lo que tenemos nosotros que buscar es un análisis real del riesgo, un análisis cualitativo, cuantitativo, que me permita en forma objetiva establecer dónde está el riesgo, cuál es su origen, qué nivel de efectos potenciales puede tener y cuáles son estos objetivos. Recuerden, riesgo analizando el riesgo va de la mano con objetivo y yo no puedo, lo he comentado varias veces, pero esta es una de las cosas más importantes que yo quiero que nos llevemos de esta plática. Yo no puedo analizar riesgo, no puedo medir riesgo, no puedo identificar riesgo si no tengo identificado el objetivo al que eventualmente está afectando. Ya identifiqué, ahora tengo que darle respuesta. Y precisamente tiene que ver con el desarrollo de procedimientos y técnicas para aumentar la oportunidad y reducir algunas de las amenazas. ¿Sí? Como les decía, vamos a buscar la respuesta. Ahora, ¿qué tipo de respuesta yo voy a dar? Una de las máximas, y lo comentaba en un principio, es que la magnitud del efecto tiene que ser proporcional a la magnitud de la acción que yo voy a realizar. Incluso a nivel de auditorías, por ejemplo, si tú tienes un sistema de gestión en tu organización y tienes identificado un riesgo alto, por ejemplo, estamos hablando de un riesgo de, no sé, por ejemplo, que no te pague un cliente, ¿me explico? Dependerá entonces ahí la acción que tú vas a tomar. Es decir, si el riesgo de que este cliente es un cliente muy importante o es tu cliente único, no te paga, ¿sí? Entonces la respuesta que tú tienes que tener, pues tiene que ser de un blindaje tal que te permita seguir operando. A lo mejor en tu respuesta al riesgo tienes previstos, pues algún préstamo, tienes previsto algún tipo de financiamiento que te permita seguir operando. Hablando, por ejemplo, de una empresa financiera, el riesgo de que no te pague un cliente, pues bueno, pues ahí también tiene que ver con algunas acciones de cobranza y eventualmente un tratamiento legal que trate de recuperar parte de lo que nosotros pudimos haber perdido, ¿no? Entonces, se requiere una toma de riesgos inteligente hacia los riesgos que crean o generan valor. Esto es bien importante. Toma de riesgos inteligente a esos riesgos que crean valor. No es hacia todo, porque si nosotros estamos pensando eventualmente en atacar todos los riesgos, lo más probable es que no nos alcancen los recursos, por eso tienes que ser tienes que discriminar. Para esto hay una serie de herramientas. Herramientas para análisis, por ejemplo, tenemos algunas matrices de diferente que van a de alguna manera analizar conceptos como el riesgo inherente y el riesgo residual,
que tiene que ver precisamente con conceptos básicos en la gestión de riesgo. Y este riesgo inherente y este riesgo residual y la diferencia que hay entre estos dos elementos me permiten eventualmente evaluar el nivel de acción o el nivel de respuesta que yo eventualmente voy a generar ante este riesgo. El costo total, tratar riesgo cuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis, un equilibrio entre el costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿por qué costo-beneficio? Al final del día, si tienes un riesgo que es leve, muchas veces lo que haces, bueno, pues ya cuando pase, lo solucionas. Por ejemplo, tienes tú un auto y el riesgo es el riesgo de que, por ejemplo, se ponche una de tus llantas, ¿no? Se lo traes de alguna manera bien contemplado y tienes ahí una llanta de refacción. Oye, y el riesgo de que se te ponchen dos llantas, bueno, pues es altamente improbable, pero puede ser. Yo he tenido amigos que les han pasado. Oye, entonces tendría que llevar dos llantas de refacción, o bueno. Es decir, ya si llega a pasar, pues ahí vemos, ¿no? Es decir, no necesariamente en todos los casos tú vas a tener dos llantas de refacción, porque a lo mejor nada más va a pasar una y tener dos llantas de refacción es mucho más caro que tener una y estás dispuesto a correr el riesgo eventualmente a que solamente te pase una vez. Entonces, la respuesta al riesgo tiene que ver con esa capacidad de evitar, aceptar, transferir o mitigar. Estos elementos son bien importantes. Cuando hablamos de gestión de riesgo, estas son las estrategias. Yo evito el riesgo, no lo quiero, yo lo acepto, digo, bueno, no pasa nada, que venga. Y cuando venga yo lo trato, lo transfiero, es decir, compro un seguro, compro pues no sé, un seguro, hago un contrato que me permita, en el caso de que yo tenga un problema, transferirlo. Yo compro un seguro médico y este seguro médico lo que hace es eventualmente transferir ese problema económico que tú puedes tener eventualmente al momento de tener una enfermedad a que lo pague un tercero, ¿no? Una fianza, por ejemplo, ¿no? Es una forma también de transferir. Y el de mitigar es, bueno, se presenta, y como se presenta, entonces yo lo voy a empezar a atacar. ¿Okay? Cada riesgo tiene una métrica. Sabemos cuando se aparece esta métrica y bueno, pues lo importante es que nosotros podamos tener alertas tempranas de esta gestión de riesgo. Por ejemplo, una alerta temprana, hablando del cuerpo humano, es temperatura, ¿no? Por ejemplo, una alerta temprana es decir, sabes que yo me siento un poco mal, entonces me tomo la temperatura y digo, bueno, pues una alerta temprana, tengo 37 grados, 37 y medio, bueno, pues no pasa nada, pero en la medida que empieza a subir, entonces, esa es una métrica que eventualmente te tiene que dar precisamente la posibilidad de tener una acción inmediata, el famoso oxímetro que estamos utilizando. Bueno, estos dos elementos las organizaciones también lo tienen. Hablando, por ejemplo, de organizaciones financieras, sus métricas de su nivel de liquidez, métricas relacionadas con el retorno de inversión, métricas relacionadas en operaciones con accidentes, incidentes que te permitan anticiparte a posibles problemas. ¿Vale? Finalmente tenemos el monitoreo y el control. Es decir, ya todo esto lo hiciste, tienes que estar supervisando, tienes que estar checando, tienes que estar viendo que los planes de ejecución de monitoreo se estén llevando a cabo. Todo esto enmarcado en un plan de gestión de riesgo, ¿sí? El seguimiento permanente, ¿sí? Que te permitan disminuir, que te permitan identificar estos indicadores que te acabo de mencionar y que sean finalmente elementos que te permitan generar una mejora continua. Por ejemplo, en los nuevos temas de gestión, bueno, nuevos de hace algunos años, el hecho de tener acciones preventivas se ha sustituido por la gestión de riesgo. No quiere decir que no haya acciones preventivas, pero lo que se quiere transmitir en este pensamiento basado en riesgo es que si yo tengo un pensamiento basado en riesgos, entonces lo más probable es que yo tenga la posibilidad de atacar el riesgo antes de que este suceda. ¿Okay? Les decía, la herramienta básica es un entregable del plan de gestión de riesgos y las normas, bueno, algunas de estas normas, en el caso de la 9001-2015 te lo pide, y forma parte también o va asociado con elementos de tus planes de calidad o planes de mejora. Bueno, antes de las preguntas. Finalmente, hago esto para que de alguna manera quede claro y nos vamos al final de las preguntas. Vean ustedes, durante esta presentación, si ustedes se han fijado, yo he presentado una serie de fotos. Seguramente ustedes la vieron. Y estas fotos tienen que ver con una historia bien interesante.
una historia precisamente de gestión de riesgo. Esta historia es la de Philippe Petit, que en 1974 cruza las Torres Gemelas en Nueva York, estando todavía estas torres en construcción, a través de un cable que tiende entre las dos torres, un cable de 200 kilos, ¿sí? Y precisamente un cable metálico que logra él colocar aparentemente sin que nadie se dé cuenta. Philippe Petit, francés, precisamente era un equilibrista, estaba, según la historia, sentado cortándose el pelo en la cerca en París, para hacerlo todavía más romántico, seguramente viendo la Torre Eiffel. Y entonces, en ese momento, abre una revista y se da cuenta y ve una maqueta de las Torres Gemelas, porque todavía no estaban construidas. Y entonces él, en su sueño, está cruzar estas Torres Gemelas a través de este cable y haciendo este equilibrismo. Muchas veces él fue a Nueva York, incluso en construcción, fue a estudiar, detectó las posibilidades de riesgos, vio las posibilidades de equivocarse, midió incluso, visualizó la oscilación por el mismo viento. Estas torres que eventualmente tenían un sistema hidráulico que se movían precisamente evitando estos movimientos de la Tierra. Una vez planeado, una vez analizado, una vez establecido, él lo que hace es precisamente lleva a cabo su plan y lo que hace precisamente es subirse, se esconde, logra hacerlo y entonces empieza este proceso, 7:15 de la mañana, parece que fue agosto de 1974, Philippe Petit, 25 años, cruza precisamente las Torres Gemelas. Las cruza y ante sorpresa de todo mundo a la hora de estarlos cruzando, empieza incluso la policía, es un escándalo. El tipo va y viene 8 veces, helicópteros alrededor de él, ¿sí? Helicópteros y la policía diciendo que se baje. El tipo mide el riesgo, mide su riesgo a través de un proceso de análisis. Pero ¿qué crees? Cuando él empieza a notar que empieza a llover, ve ese indicador, dice, creo que ha sido demasiado riesgo. Y entonces decide de alguna manera entregarse. Y después de esto, entrevistan al policía que lo apresa. Y la parte interesante, dice él, observé al bailarín porque no podía llamarlo paseante, dice, aproximadamente a medio camino entre las dos torres. Y cuando nos vio, sonrió y comenzó a reír, iniciando una danza sobre el cable. Cuando llegó al edificio, le pedimos que bajara de la cuerda, pero en lugar de esto, se dio la vuelta y corrió nuevamente a la mitad. Se balanceaba de arriba abajo, sus pies realmente perdían contacto con el cable y volvían a colocarse de nuevo sobre este, realmente increíble. Todos estábamos hechizados viendo. Y entonces se entrega y finalmente cumple su objetivo. Entonces, esta historia que les comento tiene que ver precisamente con esta gestión de riesgos. Esta gestión de riesgos que nos permita eventualmente aterrizar en la vida real y bueno, pues finalmente hacer, como lo dije en un principio, cumplir los objetivos que tenemos